¿Qué tal? Un tema complejo. La Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público dictaminó afirmativamente, por mayoría, un dictamen sobre el hueco presupuestario que dejó la administración Solís para pagar deuda interna. El tema es complejo y por eso tenemos hoy a Rebeca Madrigal, ella es periodista de la sección de política del periódico La Nación, con quien vamos a tratar de explicar lo más sencillo posible qué quiere decir este dictamen, qué es lo que ellos concluyeron, los diputados, y qué va a pasar en el Congreso. ¿Qué tal, Rebeca? Hola, don Ronald. ¿Qué tal? Rebeca, ¿qué fue así como lo más importante del dictamen emitido ayer por la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público? Básicamente los diputados están pidiendo que se sancionen diferentes funcionarios del Ministerio de Hacienda, pero en especial ellos van por la responsabilidad política de don Luis Guillermo Solís, quien en su administración, ¿verdad?, habría dejado, bueno, ellos concluyen de que se dejó un hueco presupuestario que no permitió hacerle frente a la deuda durante el año 2018. Era un hueco de 600.000 millones de colones. De 600.000 millones, era lo que... Finalmente se pagaron 400.000 millones sin autorización presupuestaria, pero eso fue antes de que se aprobara el segundo presupuesto extraordinario. Entonces lo que están pidiendo los diputados es prácticamente que le caiga todo el peso de la ley a don Luis Guillermo Solís, tanto en la parte civil como penal. Entonces enviaron, pretenden enviar al Ministerio Público un informe para que se investigue al expresidente, y también se le está pidiendo que se le a la Contraloría de que se le inhabilite para ocupar un cargo público en 4 años. Por 4 años. A él, bueno, obviamente porque era el presidente de la República, ¿verdad? Rebeca, ¿y qué es exactamente lo que le atribuyen estos diputados al expresidente Solís? Básicamente que, ellos están diciendo de que esta trama se gestó a partir, digamos, de altos niveles que incluyen también al ex vicepresidente de la República y exministro de Hacienda, Elio Fallas. Entonces lo que ellos dicen es que aquí hay una intención de la presidencia que ocupaba don Luis Guillermo Solís por ocultar el tamaño real de la deuda, para no presentar un presupuesto tan grande que fuera a poner en desventaja al candidato del PAC, ¿verdad?, que es el partido de Luis Guillermo Solís. Y además, para no presentar en enero del 2018 un presupuesto extraordinario que también pusiera en desventaja a Carlos Alvarado, que finalmente resultó electo en las pasadas elecciones. Entonces ellos atribuyen a razones políticas electorales por las cuales esto ocurrió. O sea, si entiendo bien, Rebeca, entonces, para los diputados que dictaminaron este informe, el señor expresidente de la República, primero, por razones electorales, decidió presentar un presupuesto austero. Sí. Resulta que ese presupuesto no era suficiente para cubrir toda la deuda interna. Todo el pago de la deuda. Entonces, después, para no inflar el presupuesto, utilizaron una directriz presidencial para mover platas, un decreto, perdón, mover platas para cubrir una parte de esa deuda. Y así evitar ir al Congreso a pedir más dinero más autorización para el gasto. Entonces, estamos haciendo austeros, estamos haciéndole frente a la deuda con pagos que ellos señalan que son ilegales, pero sin que nadie lo sepa. Entonces, aquí el término que utilizan los diputados es que Luis Guillermo ocultó la situación y con una intención electoral para favorecer a un candidato. El candidato de su partido. Cuando ya finalmente se les pregunta a los diputados qué es exactamente o qué los vincula, ¿verdad? ¿Qué prueba vincula a Luis Guillermo Solís con esto? Porque si bien el presidente firma el presupuesto nacional, pues no necesariamente tendría que conocer todo su contenido, ¿verdad?, sobre todo cuando es una materia muy técnica. Pero entonces lo que finalmente ellos dicen es, no hizo el trabajo que le correspondía. Y ese es el primer señalamiento que hacen los diputados en el informe. Los diputados también, Rebeca, recomiendan abrir procesos contra varios funcionarios, sí, ¿verdad? Ajá. Bueno, el más fuerte quizá, es el de la Contraloría, que se está pidiendo que se inhabilite a don Luis Guillermo Solís, a don Elio Fallas y a la Tesorera Nacional, que actualmente ocupa ese cargo y también lo ocupaba durante la administración Solís Rivera, que se les inhabilite por un periodo de 4 años. Sin embargo, también los diputados fueron por los mandos medios. En este caso está la exdirectora de Presupuesto Nacional, doña Marjorie Morera, que recién se acaba de pensionar, el actual director de Crédito Público, Melvin Quiroz, quien ocupaba ese cargo también durante la administración Solís, que es don Julio Espinosa, y también sobre Rocío Aguilar. Se está pidiendo que se les investigue. La actual ministra de Hacienda. Que es la actual ministra de Hacienda, que es a quien le correspondió, digamos, como atajar, ¿verdad?, todo esto y terminar por hacer pagos de deuda sin contenido presupuestario, es decir, sin autorización del Congreso.
Entonces, a todos ellos se les está pidiendo que se les investigue en Contraloría, en el Ministerio Público, y también le están pidiendo al Poder Ejecutivo, en este caso le corresponde a Casa Presidencial o al mismo Ministerio de Hacienda, hacer procedimientos administrativos a lo interno, para que se determinen responsables. Lo que pasa es que de ellos solamente queda el director de Crédito Público, también está el caso Doña Rocío, que lo podría también investigar el Consejo de Gobierno, y está el caso de... No, doña Marjorie ya se retiró, entonces don Melvin, doña Rocío, digamos, y doña Marta Cubillo son los que quedan en la administración actual. Entonces, sobre ellos, igual la Contraloría está llevando una investigación. Eso te iba a preguntar. Terminó una investigación preliminar. Esta investigación de la Contraloría trasciende el mismo día que los diputados dan a conocer su dictamen. La diputada de Liberación, Silvia Hernández, señaló ayer a la prensa de que se terminó una investigación preliminar contra 5 en general sobre el hueco presupuestario, que es como lo hemos llamado popularmente. Y el 10 de abril se le comunicó a ella, o sea, recientemente se le comunicó de que hay 5 funcionarios que se están investigando. ¿Se le comunicó a la diputada? Se le comunicó a la diputada, ya se reservó los nombres, sin embargo, pues nosotros los dimos a conocer, los supimos de muy buenas fuentes, entre ellos está don Elio Fallas, doña Marta Cubillo, que es la tesorera nacional, e incluso también está doña Rocío Aguilar. Sorprende que en el caso que ya la Contraloría hizo una investigación preliminar, que no se señale el expresidente Luis Guillermo Solís, como no figura dentro de los investigados, por lo menos dentro de esta primera investigación preliminar. No sé si la Contraloría, con la solicitud de los diputados, amplíe su investigación también y de nuevo traiga a Luis Guillermo Solís, digamos, para investigar cuál fue su papel dentro de esto. Sin embargo, parece que ya la Contraloría como que lo sacó de la historia. Rebeca, y adicionalmente tenemos el escenario del Congreso, tenemos el escenario de la Contraloría, también la Fiscalía está investigando este hueco financiero. Está todavía en una etapa preparatoria, la Fiscalía todavía no ha señalado a nadie. Esa es como la tercera autoridad que ya está en investigación en el hueco presupuestario. La diputada doña Franji Nicolás le había hecho un escrito a doña Emilia Navas, que es la fiscala general, solicitándole a abrir una investigación porque ella considera que hay responsabilidad penal de todos los involucrados. Doña Franji es la que más ha señalado en ese sentido, y también se intentó iniciar una investigación en Casa Presidencial y finalmente el Consejo de Gobierno, incluido el presidente Alvarado, pues no se le dio seguimiento dentro de la parte administrativa. Para hallar los responsables, ellos dicen que iban a dejar en manos de la Contraloría lo que se fuera a definir, pero Casa Presidencial tampoco se interesó por investigar o ir más allá sobre este problema que también involucra a la administración Alvarado, porque si bien la administración Solís era la responsable de dejar el presupuesto para el 2018, un presupuesto real, un presupuesto que deberá cubrir a las necesidades del gobierno, le correspondió a esta administración incurrir en pagos sin autorización del Congreso, y eso es ilegal, y eso es lo que están también señalando los diputados, que de hecho le hicieron un llamado de atención al presidente Alvarado por justificar los pagos. Rebeca, y finalmente, ¿qué va a pasar ahora en el Congreso con el informe, el dictamen afirmativo de mayoría que emitió la Comisión de Control de Ingresos y Gasto Público? ¿Qué sigue ahora? Eso lo tienen que ver todos los diputados, ¿verdad? Va a plenario, entonces. Tiene que ir a plenario y también tiene que discutirse en plenario. También es importante que tal vez estamos dejando por fuera, es que existe un informe de minoría, y es el de doña Paula Vega, que es la diputada oficialista, y ella pues exime al presidente Solís y también a don Elio Fallas de este caso. Señala más bien más dos medios a don Melvin Quiroz, que es el director de Crédito Público, que dio mucha información en las audiencias que se realizaron en el Congreso, fue el que finalmente reveló que existían llamados de atención desde inicios del 2018 sobre este hueco presupuestario. Sin embargo, resultó implicado y ella también lo señala como uno de los posibles responsables, pero está este informe de minoría también de ella, que ella va a insistir también en ese informe. Y bueno, un hecho curioso también es que este informe se da a conocer horas antes de que el Congreso dé a conocer o devele el retrato del señor expresidente de la República, don Guillermo Solís, el cual por protocolo deberá ser colocado en el Salón de Expresidentes del Congreso,
junto con los otros retratos de los expresidentes. Son tiempos políticos, definitivamente, porque también esta semana se realizó una audiencia sobre el caso del cemento chino, que también involucra al expresidente Solís. Entonces, la noticia de estas audiencias, más lo que resolvió la Comisión de Ingreso y Gasto, pues se unen en contra del expresidente Solís, y hay varias fracciones, incluida la de Liberación Nacional, que es la más importante en cuanto a cantidad de diputados, que no va a asistir al acto protocolario. Él decía, don Guillermo Solís mencionó en otro medio de comunicación, pues que esto no es un homenaje a su administración, simplemente un acto protocolario organizado por el Congreso. Sin embargo, muy pocos diputados lo van a acompañar. Igual no hay una cancelación todavía, o sea, el acto sigue, él va a llegar a presentarse mañana y posiblemente sea también un espacio, bueno, esperamos que sea también un espacio para la prensa, para que él pueda referirse a esos dos casos que se manifestaron en contra de él esta semana. Así es, Rebeca, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por seguir este contacto. Soy Ronald Matute, hasta el próximo contacto.